Les doy nuevamente la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico en el Evangelio de Juan. Continuamos poco a poco avanzando en estos capítulos. Hemos llegado en esta ocasión al capítulo 12 y si me quieren acompañar haremos aquí una lectura empezando desde el versículo 27, bien que trataremos realmente el pasaje a partir del versículo 31, pero por tomar el contexto, como digo, Juan capítulo 12, versículo 27, que dice así: Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Bueno, pues si han seguido esta serie de estudios bíblicos ya recordarán que en nuestra sesión anterior habíamos estado analizando estos primeros versículos desde el 27 hasta el 30 y allí vimos que el Señor anuncia su muerte y lo hace con un profundo dolor en su alma. Mi alma está turbada, estaba muy turbada. Y bueno, esto desde luego no implicaba de ninguna manera que el Señor albergara dudas acerca de si ir, de si no ir a la cruz, todo lo contrario. Él tenía el firme propósito y deseo de glorificar a su Padre por medio de lo que iba a hacer a continuación. Y por su parte, el Padre, pues confirmaba y aprobaba plenamente lo que el Hijo se disponía a hacer. De ahí esa voz desde el cielo que pues dijo esto: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ahora, con lo que nos encontramos a partir del versículo 31, tiene que ver con cómo la muerte de Cristo tendría implicaciones muy importantes para diferentes áreas de este mundo, distintos órdenes de la creación, no solamente los hombres, sino también el mismo Satanás, etcétera, ¿no? Así que este va a ser una parte importante de los temas que vamos a tratar en esta sesión, las implicaciones de la obra de la cruz. Fíjense cómo comienza el versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora es el juicio de este mundo, dijo el Señor. ¿A qué se refiere por el mundo? Que es lo que él dice que va a ser juzgado. Pues ya sabemos que es ese sistema organizado de poder contra Dios. Y su principal dirigente, que aparece aquí en este versículo, pues es el diablo, que es descrito aquí como el príncipe de este mundo. Pues ese mundo va a ser juzgado, dice ahí el Señor, en ese momento, en la cruz. Y esto pues no deja de resultarnos curioso, ¿no es cierto? Porque era precisamente en esos momentos cuando el mundo se disponía a juzgar a Cristo. Y de hecho lo juzgaron y lo condenaron. Pero al mismo tiempo el Señor lo que está afirmando es que sería el mundo quien sería juzgado en ese momento. ¿Y cuál es la verdad? Bueno, pues la verdad son ambas cosas, porque ambas cosas iban a ocurrir allí al mismo tiempo. Por un lado, como sabemos, el mundo juzgó a Cristo y lo condenó a la cruz, pero por otro lado, el mundo estaría siendo juzgado en la cruz. ¿Y por qué? ¿De qué manera el mundo sería juzgado en la cruz? Bueno, hay que tener en cuenta que la cruz es el momento
culminante de la historia de la humanidad. El mismo Hijo de Dios había venido a este mundo, Dios hecho hombre, encarnándose, y viene con la finalidad de salvar a la humanidad. ¿Qué hacen los hombres frente al Hijo de Dios que quiere ser su Salvador? Bueno, pues ellos lo rechazan y preparan su juicio y su crucifixión. De allí, ahí queda reflejado de una manera nítida la rebeldía del ser humano, pero también la perversidad, la enemistad del hombre contra su Dios. Viene Dios mismo hecho hombre a salvarnos y el hombre levanta su puño contra Dios y lo crucifica, lo mata. Es, digo, el momento culminante de la historia de la humanidad, cuando el hombre se rebela de la forma más contundente, más clara posible contra Dios. Y rechazan a su Salvador. Por lo tanto, cuando el mundo hace esto con Cristo en la cruz y rechazan a su Salvador, al único que les podía salvar, ¿qué les ocurre? Pues que estaban siendo juzgados y condenados. Juzgados por su maldad, por su perversidad. Crucificar al mismo Hijo de Dios. ¿Ha habido en la historia de la humanidad un crimen peor y más grande que ese? Desde luego que es imposible. No lo ha habido. Son juzgados por su pecaminosidad, por su rebeldía contra Dios. Pero también son juzgados y condenados porque en ese acto rechazan a aquel el único que podría ser su Salvador, y quedan juzgados y condenados. Ahora, es verdad, no todos adoptan la misma posición frente a la cruz, y algunos que quizás inicialmente adoptaron esa posición de crucificar al mismo Hijo de Dios, sabemos poco después en el relato de Hechos de los Apóstoles que muchos de ellos se arrepintieron. Porque es verdad, no todos mantienen esa posición frente a la cruz. Muchos de nosotros, pues hemos reconocido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y lo hemos reconocido también como nuestro Salvador. Y para nosotros también aquel momento, la cruz es un momento de juicio, pero muy diferente de aquellos otros que la rechazan. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en la cruz realmente hay un juicio también. Si nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, allí estaban siendo juzgados nuestros pecados. Pero la gran diferencia es que nosotros no somos condenados, sino que la condenación que debería de recaer sobre nuestros pecados fue cargada sobre Cristo en la cruz. Nosotros fuimos juzgados, pero al mismo tiempo fuimos absueltos. Justamente porque alguien quedó allí pagando lo que nosotros debíamos. Esto queda reflejado muy claramente en los primeros capítulos de Juan. Recuerdan ustedes en el capítulo 3, versículos 17 al 19. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Aquí vemos los dos casos, ¿verdad? De los que aceptan la luz y los que la rechazan. Y es que finalmente la postura que cada persona adopte frente a la cruz, pues determinará su futuro eterno. Al fin y al cabo, el juicio final, pues no deja de ser más que pues una ratificación de lo que ya previamente ha sido decidido por cada uno de nosotros. O hemos dejado que Cristo asuma nuestra culpabilidad y cargue con ella, o hemos rechazado a Cristo y cargamos nosotros con ella. Y eso finalmente, pues ya digo, será ratificado en el juicio final. Y la cruz divide a las personas en dos futuros, en dos lugares distintos para toda la eternidad. Eso en cuanto a la humanidad, al mundo. Pero añade el Señor, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ya sabemos que el príncipe de este mundo pues, se refiere a Satanás, que en otras ocasiones es descrito también como el Dios de este siglo, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Y aunque no es necesario que yo lo aclare, bueno, ya lo saben ustedes, la Biblia habla claramente acerca de la existencia del diablo como un ser real.
Yo sé que en nuestros días mucha gente se burla de estas cosas como cuestiones de la Edad Media, de épocas de oscurantismo, de gente muy ingenua que se creía cualquier cosa. Bueno, es el Señor Jesucristo mismo quien habla del diablo. Y creo que quienes están más desprotegidos frente al diablo son precisamente aquellos que no creen en él. Pero existir, claro que existe. La Biblia habla de él, el Señor Jesucristo habló de él. No es mucho lo que sabemos de él a partir de la Biblia. Sabemos que dirigió una rebelión en el cielo contra Dios y se unieron bastantes ángeles a su causa. Esa rebelión después se extendió a este planeta Tierra cuando Adán y Eva, pues también a instancias, siguiendo las sugerencias y las tentaciones de Adán, de la serpiente, pues se rebelaron contra Dios. Bueno, pues Satanás extendió de alguna manera también su reino a este mundo, al reino de los hombres, siempre con la única finalidad de apartar a los hombres de Dios, para que no crean en Dios. Ahora, lo que vemos aquí es que el poder de Satanás tiene un tiempo muy limitado. Noten lo que decía ya allí mismo en los albores de la revelación bíblica en Génesis, en el capítulo 3, versículos 14 y 15, a continuación, momentos después de que habían caído en el pecado Adán y Eva. Capítulo 3, versículos 14 y 15. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Bueno, aquí ya se anunciaba proféticamente que la simiente de la mujer, un descendiente de la mujer, que nosotros ya sabemos que es Cristo, pues le heriría mortalmente en la cabeza. Mientras que la serpiente, por su lado, le mordería en el calcañar, en la parte de atrás en el tobillo, ¿no? Le mordería. Es una herida distinta. La simiente de la mujer le heriría en la cabeza, una herida mortal. Y es aquí en la cruz donde Satanás, el príncipe de este mundo, la serpiente antigua, como también es conocido en Apocalipsis, me parece que es, pues es totalmente juzgada y condenada, como dice aquí, y pierde su poder. Todo con la finalidad, por supuesto, de que este mundo regrese a su legítimo rey, porque aunque él es conocido, el diablo es conocido como el príncipe de este mundo, es un usurpador. Y finalmente Dios, que es soberano, volverá a traer este mundo a su verdadero dueño, que es él mismo. Y eso ocurre allí en la cruz. Miren cómo Pablo lo expresó en Colosenses, en el capítulo 2, versículo 14. Y despojando a los principados y a las potestades, los principados y las potestades en ese contexto se está refiriendo a todos los poderes diabólicos, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfa sobre ellos, los despoja y los exhibe. Son tres cosas que hace. La cruz es el fin del poder satánico. Y eso es importante también saberlo para nosotros, porque cuando Adán y Eva se desligaron de Dios y le desobedecieron y se enfrentaron contra él, pues sin darse cuenta, inicialmente, luego ya lo descubrieron, claro que sí, se convirtieron en esclavos del diablo y del pecado. Sí, libres de Dios para hacer lo que ellos querían, pero esclavos del pecado, esclavos del diablo. Pero ahora Cristo dice, el príncipe de este mundo va a ser juzgado, será echado fuera, juzgado y echado fuera. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que el hombre, que por tanto tiempo ha permanecido en esclavitud del pecado y del diablo, ahora ya el hombre puede optar a la libertad. Y esa libertad se la ofrece Cristo en la cruz. No hay ningún otro sitio donde ser librado del poder de Satanás. Es allí, en la cruz, usando el lenguaje que el Señor utilizó en las parábolas, lo pueden encontrar en Lucas 11, 21 y 22, es allí donde el hombre fuerte vence al adversario y le quita todas las armas en que confiaba. Ese hombre que estaba pues bien armado, pertrechado en su fortaleza, pues llega alguien más fuerte que penetra esa fortaleza y le quita sus armas. Eso es lo que ocurre allí en la cruz.
Y a partir de ese momento, y estas son las buenas noticias, cualquier hombre, por muy esclavizado que esté del pecado, de cualquier pecado, puede acudir a Cristo en busca de libertad, porque hay libertad en Cristo, libertad para el pecado. Por lo tanto, el diablo ha perdido su poder. Cristo triunfó en la cruz. Aunque, ya digo, podría parecer todo lo contrario, que Cristo en la cruz había sido totalmente derrotado, cuando murió allí en plena debilidad y abandono de los hombres y de Dios. Podría parecer que Cristo había sido derrotado, pero era todo lo contrario. Cristo venció al que tenía el imperio de la muerte, dice Hebreos, por medio de la muerte. Con las propias armas de Satanás, él le venció a él. Por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y esto es muy importante, siempre me recuerda esa historia conocidísima de David y Goliat. David va con la honda, hiere al filisteo, lo tumba en el suelo, pero no lo mata con la honda. Es interesante notar que luego David va corriendo rápido, le quita su propia arma y le corta la cabeza al gigante Goliat. Con la propia arma de Goliat, David venció y acabó con el gigante. La cabeza fuera. Y el Señor Jesucristo, ya decía Génesis, ¿no?, le herirá en la cabeza, una herida mortal, con las propias armas del diablo. Él tenía el imperio de la muerte y Cristo, por medio de su muerte, le venció por completo. Y dijo más: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Esto pues nos despierta ciertas interrogantes, ¿no? Pero vamos a ir viéndolo por partes. En primer lugar, dice que será echado fuera. No dice cuándo va a ocurrir, solamente dice que va a ocurrir en un tiempo todavía futuro. Y no sabemos a qué momento se refiere. Ahora, a raíz de este pasaje y de otros en las Escrituras podemos sacar algunas conclusiones acerca de todo esto importantes. La primera de ellas ya algo hemos mencionado, y es que Satanás ha perdido finalmente toda su autoridad sobre este mundo. Es verdad que el diablo todavía en el día de hoy tiene mucha autoridad sobre el mundo incrédulo y por eso es conocido como el príncipe de este mundo, y también es verdad que sigue intentando seducir y tentar a los creyentes para que se rebelen contra Dios y desobedezcan a Dios. Sí, todo esto es verdad, pero ahora como creyentes tenemos un nuevo poder para resistir al diablo, como dice 1 Pedro capítulo 5 versículos 8 y 9. O Romanos habla mucho en el capítulo 6 también y en otras partes de cómo ahora esta nueva naturaleza que tenemos también por medio del Espíritu Santo en Romanos 8 pues nos da la victoria frente a las tentaciones y al poder del pecado. Esto nos garantiza ya la victoria definitiva. Podemos enfrentar el pecado. Y el que no es creyente tiene la opción de ir a Cristo y ser librado de sus pecados también. De la condenación judicial de sus pecados y ser librados también del pecado en la vida presente. Porque hay una nueva fuerza en él, una nueva vida personal del Espíritu Santo que nos libra de todo eso. Por lo tanto, la primera cosa es que Satanás ha sido vencido, ya no tiene esa autoridad. Por otro lado, también deducimos que la victoria final visible sobre el mal pues ha sido conseguida, pero no se ha manifestado todavía, sino que se va a ir manifestando gradualmente. Ocurre lo mismo con nuestra propia redención. Ya hemos sido salvados, hemos sido justificados, hemos sido adoptados como hijos, pero todavía estamos esperando la redención final, la liberación del viejo hombre, bien que ya tenemos las primicias del Espíritu Santo, pero es algo progresivo también, es gradual. Y así ocurrirá también con el diablo. Allí sabemos por Apocalipsis que el diablo todavía, en lo que leemos allí, pues ocupa ciertas regiones celestiales de las que será echado, dice Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 11. Luego más adelante será atado por 1000 años en Apocalipsis 20 del 1 al 3 y por último será lanzado al lago de fuego y azufre en Hechos
en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Por lo tanto, el juicio de este mundo, el juicio de Satanás. Y en tercer lugar, en este versículo, en el versículo 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Este versículo es hermoso. Aquí nos habla de cómo Cristo atrae a todos los hombres a sí mismo en la cruz. Y esto, pues, es una clara referencia a su propia crucifixión. Y cómo la cruz, este hecho, esta obra realizada allí, consumada allí, pues ejercería una influencia benéfica enorme sobre toda la humanidad. Y esto es muy importante porque Cristo es el único medio, la obra de la cruz es el único medio por el que el hombre puede encontrar salvación. Y allí en la cruz Él se estaba ofreciendo precisamente como nuestro sustituto para conseguir esto. Y es en la cruz donde llegamos a conocer también cómo es Dios de verdad. Somos atraídos por la cruz. Cualquier persona que piense seriamente en esto, pues será atraído, desde luego que sí. ¿Por qué? ¿Por qué la cruz atrae a los hombres? Bueno, tenemos en contra, como hombres naturales, la terrible influencia, nefasta influencia del diablo que siempre nos hace creer pues, que Dios no nos ama, que Dios lo único que quiere es fastidiarnos la vida, que todo lo que nos gusta ya viene corriendo a prohibírnoslo. En fin, que si alguien se busca las cosas de Dios, será un amargadito en la vida. Y que Dios no ama realmente al hombre. Pero es todo lo contrario. Y eso es precisamente lo que la cruz manifiesta. Si yo quiero saber cómo es Dios realmente, tengo que mirar a la cruz. ¿Me ama Dios de verdad? Claro que sí. Al punto de que ha estado dispuesto a entregar a su propio Hijo para morir por mí. Yo no conozco, y estoy seguro que a usted le pasa lo mismo, nadie en este mundo que esté dispuesto a dar por usted y por su vida lo que Dios ha dado por mí o por usted. Desde luego que no. Yo no conozco a nadie que me ame de esa manera tan entrañable, tan entregada, asumiendo un sacrificio y un coste tan elevado. No conozco a nadie. Y es allí en la cruz donde descubrimos que el diablo nos ha estado engañando durante toda nuestra vida. Y que eso que nos ha dicho es falso, que realmente Dios nos ama de verdad. Y nos hace ver también muchas otras cosas. Así que Cristo en la cruz atrae a los hombres a sí mismo. Y aquí hay una serie de cuestiones realmente muy, muy importantes que no debemos dejar de notar. La primera es que, bueno, es verdad, Cristo atrajo siempre a mucha gente hacia Él, a lo largo de todo su ministerio público. ¿Se acuerdan ustedes cómo multitudes le seguían? Los apóstoles habían dejado todo para seguirle y otros muchos habían dejado casas, hermanos, familia, para seguirles. La enseñanza de Cristo atraía a muchas personas también. O el poder que se desprendía de sus milagros, pues dejaba admiradas a las personas y le buscaban. Personas de toda condición, de todo lugar. Recuerdan hace un momento unos griegos estaban buscándole, querían ver a Jesús. Muchas personas buscaban a Jesús durante su ministerio terrenal, pero aquí Cristo dice algo que habría que subrayar, y es que la verdadera razón por la que los hombres seremos atraídos definitivamente a Cristo sería por su cruz. Porque es en la cruz donde radica realmente donde encontramos lo que nosotros necesitamos, nuestra salvación, donde se fundamenta nuestra seguridad eterna de salvación. Es en la cruz. No en los milagros, no en la enseñanza de Jesús, sino en la cruz de Cristo. Y es por eso que es allí donde Él nos atrae. Notamos también que, una vez más, como siempre, se trata de una iniciativa divina. Y esto tiene que ser así. Esta atracción es fundamental para que el hombre se pueda salvar. Porque el hombre natural, engañado por el diablo, incapaz de percibir las cosas de Dios, necesita orientación, necesita esta influencia positiva que le atraiga hacia el camino de la salvación. Y eso es una iniciativa divina, no es el hombre el que pues se le ocurre hay que ir por aquí, no, es Dios el que viene a buscar al hombre e indicarle el camino para llegar a él. En tercer lugar, entiendo que no se trata de una
de una atracción irresistible. Dios no atrae a las personas por su poder, sino por su amor. Es una atracción que surge del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es de allí, es del amor. Y por supuesto, en el verdadero amor hay libertad. Si yo estuviera enamorado de una chica, y que no es el caso, porque yo soy un hombre casado, felizmente casado y muy bien casado, pero es por poner un ejemplo. Si yo estuviera enamorado de una chica, yo soy un hombre soltero, enamorado de una chica, y la quiero con locura, y tengo capacidad, porque mis recursos económicos me lo permitirían, y ella es de una clase pobre, y la quiero, y quiero que sea mi mujer, y yo me impongo a ella porque tengo el poder. Bueno, pues ella, no sé si alguna vez me llegaría a amar, pero desde luego eso no es amor. El amor no se impone por la fuerza, el amor se gana como respuesta al amor. Y así es Dios, así es Dios. Creo que cuando habla de esta atracción, no es una atracción irresistible, basada en el poder y en la fuerza de Dios y en la soberanía de Dios. Dios ha decidido que tú me vas a amar y me vas a amar, porque lo digo yo, y vas a venir a salvarte, porque lo digo yo. No se trata de esto. Por lo menos no es el Dios en el que yo creo, francamente. Yo creo que aquí de lo que habla está en la línea de lo que había ocurrido en el pasado en los tiempos de Oseas. Recuerdan aquella mujer adúltera de Oseas que aquel profeta sí que se las pasó mal, ¿no? Porque Dios le dijo, busca una mujer adúltera y cásate con ella. Una mujer fornicaria, una mujer... Y Dios le manda que se case con ella precisamente para que Oseas entienda cómo se siente Dios. Porque Dios mantiene una relación así con su pueblo. Mi pueblo Israel es mi esposa, pero son adúlteros. Para que veas cómo yo me siento, cásate con una mujer adúltera. Y en un momento maravilloso en Oseas, en el capítulo 2, versículo 14, dice, pero he aquí, yo la atraeré, noten la palabra, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Es así como Dios nos atrae, nos habla al corazón. Es por amor, no es por la imposición de su poder soberano, no es una gracia irresistible, es una atracción que Dios da la opción, pero nos llama y nos atrae con su amor. Es una atracción no exclusivista, sino universal, porque dice, a todos atraeré a mí mismo, a todos. A todas las personas, sin excepción, son atraídas a la cruz. Claro, en la teología calvinista pues se dice que a todos los escogidos son atraídos a la cruz. Pero claro, pero no es eso lo que el texto dice, ¿no? Dice a todos atraeré a la cruz, no a todos los escogidos. Y si estamos así, siempre añadiendo cosas, de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, de tal manera amó Dios a los que había escogido de todo el mundo. Pues hay que estar añadiendo. Dios desea que todos vengan al arrepentimiento y ninguno... Pero ellos dicen, no, que todos los hombres escogidos vengan al arrepentimiento. Pero cuando tenemos que estar añadiendo una y otra vez a la palabra de Dios cosas para que cuadre con nuestro esquema teológico, tal vez haya que replantearse nuevamente el esquema teológico y decir que Dios ama a todos los hombres. Es por igual, por igual. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Claro que sí, claro que sí. No añadamos al texto bíblico lo que no dice. Esta expresión fue usada ya antes también en el capítulo 6, versículo 45, lo recordarán ustedes. Y es interesante ver las dos cuestiones juntas, porque allí se refería a judíos que ya eran creyentes en Dios, que serían llevados a creer también en el Hijo. Y el Padre ejercería esta atracción hacia el Hijo, de aquellos judíos que ya eran creyentes para que creyeran también en el Hijo, que eso era algo impensable para un judío monoteísta. Creían en Dios, pero no estarían dispuestos a creer en el Hijo si no era Dios. Y estará la lucha que a lo largo de todo el Evangelio esa tensión que se va manteniendo, porque ellos no querían creer que Jesús era el Hijo de Dios, que era Dios. Y el Padre atraería a los que ya habían creído hacia el Hijo. Esa atracción lo vemos allí en Juan 6:45 y en los versículos siguientes, que sería producida por medio de la enseñanza de la palabra.
Pero ahora esta atracción es realizada no por la enseñanza de la palabra, que nunca deja de ser útil en todo esto, por supuesto, sino que es una atracción que surge directamente desde la cruz y que se extiende no a judíos creyentes de aquel tiempo, sino a todas las personas de todo tiempo, sin distinción alguna. En cuarto lugar, el hecho de que todos los hombres sean atraídos a la cruz no quiere decir que todos los hombres finalmente van a ser salvos. Recuerdan ustedes lo que dijo al principio del Evangelio en Juan el capítulo 1, versículos 9 y 10. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, noten bien, a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No le conoció no porque no les hubiera alumbrado a todos, sino porque no quiso. Luego lo explica en otros momentos, ¿verdad? Por lo tanto, Cristo alumbra a todos los hombres, Cristo atrae a todos los hombres, pero finalmente no todos los hombres creen en Él. Dice que no, el mundo no le conoció, la mayoría no le conocieron, no le quisieron reconocer. Finalmente cada uno tiene que posicionarse libremente, después de haber recibido la luz de Dios y haber sido atraídos a la cruz, tienen que posicionarse, se quedan en la cruz o se van, rechazan la cruz. También es importante notar que esta atracción es con el fin de que las personas sean salvadas. Tampoco podemos estar de acuerdo, o yo por lo menos no lo estoy, en que Dios atrae a unos a la cruz para salvarlos y a otros los atrae a la cruz para condenarlos. Por supuesto que no. Es una atracción con una finalidad clara, de salvación, de salvación. Y por último, en estas cuestiones, muy importante me parece también a mí, es que, puesto que la cruz tiene este poder de atracción salvífica para el pecador, nosotros, como predicadores, como creyentes, debemos de esforzarnos en colocar en un lugar eminente, en lo más alto posible en nuestras predicaciones, siempre el tema de la cruz. Por eso, porque si queremos predicar para que otras personas se salven, no hablemos de otras cosas, hablemos de lo que produce la salvación, que es la cruz, y que ejerce ese atractivo garantizado por Dios en su palabra. Pensemos bien en todas estas cosas. La cuarta cosa, en este punto de las implicaciones, de cómo afectaría la cruz, pues importante también subrayar el versículo 33, estamos en Juan 12, 33. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y esta aclaración es importante. Recuerdan ustedes que antes del Señor vino Juan el Bautista, preparando el camino del Señor, y él fue decapitado. Después de que el Señor fue ascendido al cielo y comenzó el cristianismo, Esteban murió también lapidado por los judíos. Existían esas dos posibilidades, decapitar, lapidar. Pero el Señor aclara, no va a ser de ninguna de estas por esos métodos. Va a ser por la crucifixión. Bien que los judíos normalmente, si tenían que ejecutar a alguien, lo harían por lapidación, arrojándoles piedras. Pero el Señor dice aquí, no, es por la crucifixión. Y esto pues es una aclaración muy conveniente. ¿Por qué razón? Bueno, porque cuando el Señor dijo, y yo si fuere levantado de entre los hombres, pues muchos judíos que le escuchaban allí, muy probablemente estaban interpretando su levantamiento como un levantamiento mesiánico, revolucionario, para acabar con el poder romano. Pero no es eso de lo que el Señor estaba hablando, evidentemente, y Él lo quería corregir. Y también corregir a los creyentes que a veces en este tiempo todavía pues seguimos pensando que y yo si fuere levantado a todos atraeré a mí mismo, pues a pesar de que el texto habla muy claramente y el versículo siguiente lo deja fuera de toda duda, pues siguen pensando muchos creyentes que se refiere a la ascensión y la glorificación de Cristo. Y no es eso, es la cruz lo que atrae, no la glorificación del Señor. Y si lo pensamos bien, esto es lógico, porque la cruz nos habla de perdón. El trono de Dios nos habla del trono del juicio, donde las personas finalmente van a ser juzgadas. No somos atraídos a un trono judicial, somos atraídos a la oferta de salvación que Cristo nos extiende desde la cruz. Y en este contexto judío, pues estas palabras eran
terribles cuando el Señor las pronunció. Nosotros en nuestro contexto actual pues hemos perdido mucho del impacto que estas palabras tendrían originalmente, pero un judío familiarizado con las Escrituras decía en Deuteronomio 21-23, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Lo que implicaría que Cristo, cuando fuera levantado en la cruz, en el madero, sería considerado por Dios como maldito. Maldito. Y esto es estremecedor hasta simplemente repetirlo, y está en la Biblia, pero es estremecedor. Maldito porque en la cruz Él estaría cargando sobre sí la culpabilidad de nuestros pecados. Y eso despierta la ira de Dios, el pecado despierta la ira de Dios. Y Él estaba siendo la persona donde sería descargado todo aquello desde esa perspectiva judicial. No soy yo el que está diciendo esto, ya he mencionado Deuteronomio 21-23, pero Pablo recoge esa misma cita en Gálatas capítulo 3 y versículo 13. Cristo, dice, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Fíjense, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Es estremecedor, es estremecedor. Cuando pensamos en que Cristo en aquellos momentos, el bendito Hijo de Dios, llegaría a ser maldito por nuestra causa, no nos extraña que momentos antes hubiera comenzado el versículo 27, ahora está turbada mi alma. ¿Cómo no? ¿Cómo podría ser de otra manera? Y al mismo tiempo describe una escena gráfica, estremecedora también, terrible, terrible. Ser levantado. ¿Ser levantado? ¿Ser levantado de dónde? De la tierra. Y ustedes visualícenlo, intenten visualizarlo. Cristo entre el cielo y la tierra. En la tierra, los hombres que estaban allí a los pies de la cruz gritaban contra él, fuera con él. No queremos que éste reine sobre nosotros. Crucifícale, crucifícale. Y menospreciándole con todas las formas y palabras y maneras posibles que se les pasaba por la mente, ese desprecio absoluto contra él. Eso desde la tierra y desde el cielo que estaba ocurriendo. Dios mío, oraba el Señor, allí levantado entre el cielo y la tierra. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo esto nos muestra la soledad, nos muestra el dolor de Cristo en la cruz. ¿Y cómo no se conmovería el Señor cuando Él decía, y yo si fuere levantado? ¿Cuánto le costó a nuestro Salvador ser precisamente eso, nuestro Salvador? Siempre ha habido algo que siempre me ha impactado mucho cuando Lucas, el evangelista, en Lucas 23:48, se refiere a la cruz y habla de los que lo estaban viendo allí, el centurión, dicen, viendo este espectáculo. Qué terrible espectáculo la cruz. Terrible, pero al mismo tiempo la fuente de la vida eterna para los que confían en Cristo. Bueno, pues tenemos que seguir adelante. Nuestro tiempo avanza rápidamente. Dice el versículo 34, y vamos a ver ahora cómo los judíos que le escuchaban cuestionan a Jesús y cuestionan la obra de la cruz. Una vez más, tristemente, dolorosamente. Versículo 34, le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Está claro ahora que ellos han entendido que les está hablando de la muerte y de la cruz. Y empiezan a razonar. Y su lógica en principio es totalmente correcta, impecable. ¿Por qué? Bueno, ellos esperaban que cuando el Cristo viniera, cumpliría exactamente todo lo que la ley había dicho de él. La ley que aquí debemos de entenderla no solamente como los 5 primeros libros de la Biblia, sino como todo el Antiguo Testamento. Esto era una cuestión que entendían bien y que era lógico, que era así. De hecho, Dios en su infinita sabiduría lo había dispuesto de esa manera. ¿Por qué razón? Bueno, porque Dios hace bien las cosas. Podría llegar cualquiera, y llegaron de hecho muchos, diciendo, yo soy el Mesías. ¿Cómo saber si era el Mesías? Muy sencillo. Vamos a comparar a esta persona con lo que la Biblia nos ha dicho acerca del Mesías. Si coincide, entonces tenemos que empezar a creer en él. Si no, no tenemos que creer en él.
Y ahora ellos razonan, bueno, ¿cómo puede ser? Nosotros hemos oído en la ley que el Cristo permanece para siempre. Es decir, si había algo característico, piensan ellos, de la ley, cuando hablaba del Mesías, es que permanecería para siempre. Y esto he dicho que empiezan con una lógica aplastante, correcta. Esto era verdad, era verdad. El reino del Mesías duraría eternamente. Hay infinidad de pasajes, desde 2 de Samuel, capítulo 7, donde aparece por primera vez la promesa de Dios a David, que un descendiente suyo, de su linaje, se sentaría en el trono para toda la eternidad. Pues desde 2 de Samuel 7, pero montones de pasajes, no puedo ahora extenderme, pero era algo verdad, era algo cierto. Y entonces ellos preguntan, ¿cómo dices tú que va a ser levantado, que va a morir? Si permanece para siempre, ¿cómo va a morir? La lógica está correcta, ¿no? Pero tenían un problema, y es que en sus expectativas nacionalistas, porque a ellos les importaba más sus expectativas nacionalistas que el Mesías. El Mesías era alguien que les iba a ayudar a conseguir sus expectativas nacionalistas, que consistían, bueno, pues en reinar ellos sobre la tierra, ser un reino, tener, bueno, una vida fácil y resuelta para siempre, para la eternidad, dominando sobre todas las naciones. Eso era lo que ellos querían. Y entonces, pues, no les cuadraba un Mesías que fuera una cruz, no les cuadraba. Pero digo que, aunque empezaron bien, ahora vemos que no razonan correctamente. ¿Y por qué? Pues precisamente por esto, porque estaban cegados por sus prejuicios, por sus ideas preconcebidas, por lo que ellos deseaban, que era, pues eso, sus esperanzas nacionalistas. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, pues que aquellas otras escrituras, también de la ley, que hablaban de los sufrimientos de Cristo, las ignoraban, porque no coincidían con lo que ellos querían escuchar. ¿Qué hacer con Isaías 53? Que al día de hoy los judíos es que lo ignoran, es como si no estuviera en sus Biblias, porque cuando uno compara Isaías 53 con los evangelios, escritos 600 años antes, uno no sabe si está ya en el Nuevo o en el Antiguo Testamento. Si ya han ocurrido las cosas o están por ocurrir, y fueron escritas 600 años antes de que ocurrieran. O, por ejemplo, el Salmo 22 o Daniel en el capítulo 9, versículo 26, que habla de la muerte del Mesías, directamente, con todas las letras y palabras. Ellos no querían ver todo eso, no querían ver todo esto. Y era un problema también de los propios discípulos, no lo olvidemos. ¿Recuerdan aquellos dos de Emaús en Lucas 24, 25? Dice, entonces él les dijo, se había colocado con dos que iban en el camino desesperados, desilusionados, porque Jesús había muerto y ellos no, alguien les había dicho que había resucitado, pero no hicieron caso porque eran unas mujeres. Y ahora el Señor, de una forma un tanto clandestina y ellos muy cabizbajos, se une a ellos en el camino, no lo reconocen, pero empiezan a hablar con él. Y están tristes. Y entonces el Señor les dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Y qué era lo que los profetas habían dicho? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Que era necesario que padeciera. Todas estas cosas no las habían visto ellos. ¿Por qué? Pues porque no les interesaba ver estas cosas desde esta perspectiva. Así que ellos preguntan, ¿quién es este Hijo del Hombre? Bueno, yo he puesto cierto tonillo ya, cierto tono en la pregunta, ¿quién es este Hijo del Hombre? Bueno, la pregunta puede ser hecha de distintas maneras, ¿no? Puede ser que ellos tuvieran un genuino deseo de conocer la verdad y estuvieran pidiendo ayuda puesto que no la entendían. Podría ser eso. Pero también existe la otra opción que me parece que es la más correcta, por lo que luego a continuación vamos a ir viendo, pues que hay cierto tono de desprecio, es una pregunta despectiva. ¿Quién es este Hijo de Hombre? ¿Qué tipo de hombre, de Hijo de Hombre es este? ¿Quién puede ser? ¿Quién será? No nos encaja. ¿Qué Mesías es este que desaparece y que no cumple lo que la Escritura dice de él? Bueno, pues creo que esta es la opción probablemente más adecuada para esto.
Les pasaba a estos judíos pues lo que les pasa a muchas personas, que vienen a la Biblia con ideas preconcebidas, no vienen buscando la verdad realmente, sino que vienen buscando aquellas cosas que confirman sus creencias previas. Esto yo como predicador y cuando me hacen comentarios muchas veces las personas, pues ya sé, te hacen un comentario, si han escuchado algo que coincide con lo que ellos creían, eres buen predicador. Si han escuchado algo que no coincide con lo que ellos creían, eres muy mal predicador. Bueno, y ya los que piensan que soy mal predicador y que no expongo la verdad, bueno, esos llegan a decirme barbaridades. De todo me han dicho ya. Todo porque dices o no dices lo que ellos quieren escuchar. Nunca se detienen a examinar, o les cuesta muchísimo examinar si las razones que puedes estar dando. Simplemente quieren escuchar si afirmas o niegas lo que ellos creen. Esto es tremendo, tremendo. Pero tenemos que ir a la Biblia con una mente abierta, para que Dios nos hable y nos diga lo que quiere decirnos, no lo que nosotros queremos escuchar. Y cuando escuchamos a los predicadores debemos de hacer lo mismo. Escudriñadlo todo y retened lo bueno. Escudriñadlo comparándolo con la Biblia, no comparándolo con nosotros, lo que nosotros queremos creer. Y esto aquí, cuando llega esta cuestión de ideas preconcebidas o cuando la cuestión es que se hace una lectura parcial de la Biblia, solamente leemos aquellas cosas que nos interesan, pues aquí surgen las herejías más difíciles de refutar. Cuando son herejías que tienen cierta base bíblica, por supuesto son las que prefiere el diablo. Al diablo nunca va a meter una dosis entera de mentira, ¿no? Al diablo le encanta mezclar las dosis de verdad y de mentira, la camufla todo y eso entra mucho más fácilmente. Y esas son las peores herejías, los peores errores a la hora de ser corregidos, porque no hay casi manera de hacerlo. Sí la hay con la palabra, pero es complicado. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Bueno, los judíos ya vemos que no, según dicen ellos, no podían entender que la idea de un Mesías que sufriera, que muriera y que al mismo tiempo reinara. Son dos cosas irreconciliables. Una cruz y un trono no podían estar juntos, según ellos. Y pues por eso, porque habían rechazado ya y habían tenido tantas evidencias, no habían querido escucharle. El Señor da a entender que sus planteamientos, cuando hacen esta pregunta, ¿quién es este Hijo del Hombre?, pues que no eran sinceros, y ahora el Señor no les da una respuesta directa a su pregunta. Versículo 35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Ahora el Señor les declara claramente que Él es el Mesías. No aclara su pregunta, pero les declara que Él es el Mesías. Pero les advierte también de un peligro. Y el peligro era que se les podía escapar las oportunidades, el día de la gracia, sin que lo hubieran aprovechado. Y lo ilustra con una comparación muy sencilla de entender. Con la luz del sol. El sol sale al comenzar el día, al amanecer, llega a su clímax al mediodía y finalmente al atardecer pues se pone, desaparece. Y eso da lugar a la noche. Y el Señor les dice: andad, por un poco está la luz entre vosotros. Está atardeciendo ya. La luz se va a terminar, la luz del sol. Y andar sin la luz, pues eso cualquier caminante de aquel tiempo pues ya sabría que era muy peligroso dejar que te sorprendiera la noche sin haber acabado el viaje, porque podías perder hasta la vida. Era muy peligroso en aquel tiempo. Así que ellos debían de apurarse a llegar a su destino. Y estaban todavía discutiendo. Así que el Señor introduce una clara nota de urgencia. Aún por un poco está la luz entre vosotros. Les quedaba muy poco tiempo. No podían malgastar ese tiempo una vez más en discutir, en aparentes contradicciones. No podían detenerse en todo eso. No les sobraba el tiempo, ni les sobraban las oportunidades. Y el Señor les habla ya de esta manera porque
era el final de su ministerio público. A lo largo de 3 años o 3 años y pico él había estado manifestando, presentándole sus credenciales mesiánicas, hablando, haciendo milagros, mostrando portentos, señales, y las habían rechazado todas. Se estaba acabando. Y por eso el Señor ya no intenta darles más argumentos, se los ha dado todos y no han querido hacerle caso. Y ahora se refiere a sí mismo como la luz del mundo. Esto ya lo había dicho, recuerdan ustedes, en el capítulo 8, versículo 12, me parece que era. Yo soy la luz del mundo. Y ahora él vuelve a presentarse así. Y debían de dejarse de ideas preconcebidas, de aceptarle, unirse a él, para andar en la luz y para ser hijos de luz, como les dice aquí en estos versículos. La otra opción eran las tinieblas, de las que también se habla. Las tinieblas que debemos entenderlas en este contexto, pues en el momento en que el Señor sería quitado de ellos, de en medio de ellos. Es la noche en la que el caminante pues ya no puede ver y tampoco sabe a dónde va. Y eso tiene consecuencias muy graves para cualquier persona. Que lleguen las tinieblas y no saber dónde va. Que no sea capaz de distinguir, que es lo que le pasa a nuestro mundo moderno, a la persona que no escucha, que no se acerca a Cristo, que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, que tropiezan en cualquier cosa, porque no tienen la luz, que no ven los peligros del camino y pueden estar a punto de precipitarse en su destrucción y no ser conscientes de ello. Que van sin saber a dónde van, porque en las tinieblas no se ve a dónde se va. Que no saben cuál es el rumbo correcto. Y esto es lo que le pasa a las personas. No saben tampoco dónde está la salida para la situación en la que se encuentran. Este es el estado en el que se encuentra el mundo que no tiene la luz de Cristo, que no van a la cruz, que no van a Cristo, que no van a las Escrituras. Perdidos, desorientados, son las tinieblas. Tal es el caso que en nuestros días hoy, este mundo incrédulo, pues lo que el Señor describe aquí como tinieblas, pues ellos le llaman luz y progreso. Estamos hablando, el Señor y el mundo hablan lenguajes radicalmente distintos. El Señor habla de tinieblas y a lo que el Señor llama tinieblas, ellos le llaman luz y progreso. ¡Qué barbaridad! Pero así está el mundo. Así está el mundo en el que vivimos. Así que, pues estas tinieblas finalmente pues se traducirán en la condenación eterna, el infierno. Eso lo dice en Mateo capítulo 22, versículo 13, Mateo 25, 30. Ahora, eso, perdón, para el mundo, pero para Israel a corto plazo, desde la perspectiva del momento en que el Señor estaba hablando, pues rechazar a su Mesías les colocaría en un estado de ceguera espiritual, de tinieblas judiciales también como nación. Y pronto iban a conocer su dispersión, la gran diáspora, iban a ver cómo Jerusalén era conquistada y destruida, cómo su templo era destruido, cómo se acababa hasta el día de hoy. Pues eso, la vida nacional, espiritual, siguen sin tener un templo. Y el lugar donde estaba el templo ahora está ocupado por una mezquita. En fin, eso grave y mucho más grave que Israel en el día de hoy, desde aquel momento, pues han perdido su propósito, su razón de ser como nación escogida por Dios. Deberían de ser una luz para el mundo, pero si es que están en tinieblas, perdidos espiritualmente por el mundo. Sí, siguen manejando la economía, siguen manejando muchas cosas, pero no conocen a su Mesías, lo han rechazado. Y esto es algo realmente grave, espantoso. Sería conveniente que volvieran a escuchar la voz del profeta Jeremías cuando en el capítulo 13, versículo 16 dice: «Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz, y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas». Triste la situación de Israel en este momento actual y en todos los siglos que han pasado desde aquel momento hasta ahora.
Luego el versículo 36 habla de los hijos de luz. Entre tanto tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Aquí nos surge una pregunta, a raíz de lo que acabamos de decir. Si Cristo se va a ir fuera de este mundo, ¿eso quiere decir que ya no habría más luz para el hombre? Bueno, pues la respuesta es que el Cristo resucitado seguiría brillando. ¿Y cómo seguiría brillando? Bueno, a través de su Espíritu Santo, que iba a ser dado a los creyentes, y a través de las Escrituras que nos siguen arrojando esa luz intensa. Pero habría algo más, dice él. Y es que aquellos que andan a la luz de Cristo, ellos mismos se convertirían en hijos de luz, con, por supuesto, la responsabilidad de seguir reflejando la luz de Cristo al mundo. Dios no ha dejado este mundo en tinieblas. El Espíritu Santo, la palabra de Dios y los propios creyentes son hijos de luz que alumbran, no alumbran con una luz propia, sino una luz reflejada de Cristo, que es la luz del mundo. Ahora, ¿cómo se llega a ser un hijo de luz? Pues lo dice el Señor. Y es interesante notarlo, creyendo en la luz. Y creer en la luz, como ya hemos visto en este lenguaje que el Señor utiliza, es creer en Él. Yo soy la luz del mundo. Creer en la luz es la forma de llegar a ser un hijo de la luz, que es lo mismo, como el Señor lo vemos aquí, que pasa de un lenguaje a otro, ¿no? De andar en la luz a creer en Él. Ambas cosas son equivalentes en estos versículos. Y son equivalentes y es interesante que las notemos juntas. Andar en la luz, creer en Él. No se puede creer en Cristo sin andar con Él en una relación de comunión y, en fin, asumiendo también su causa, sus enseñanzas. Creer en Él implica andar con Él. Por eso, muy hábilmente, el Señor lo unió en esta explicación. Ahora, en cuanto a la expresión hijo de luz, que es un hebraísmo, era algo muy bien entendido en el mundo hebreo, significa ser nacido de la luz o estar bajo su plena influencia. Y de aquí nosotros como creyentes sacamos dos enseñanzas que son muy importantes. La primera de ellas es que el creyente es alguien que tiene la luz de Cristo en su vida y se dirige por el camino correcto. Esto implica andar en comunión con Cristo. Debemos de comportarnos conforme a las enseñanzas de Cristo. Debemos de vivir vidas orientadas, no vidas desorientadas espiritualmente. Esto es algo propio de un hijo de la luz. Y en segundo lugar, pues esta luz debe resplandecer a nuestro alrededor, para que alumbre a otros que todavía están en tinieblas. Hijos de luz. Y por último, el versículo 36, allí vemos cómo las oportunidades se terminan. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Y aquí el Señor está haciendo algo muy gráfico. Les acaba de enseñar que el día se acababa, que la luz se ocultaba, y ahora Él mismo, nos dice el pasaje, se ocultó de ellos, como si ya hubiera llegado la noche. Es una dramatización de su enseñanza. Y esto era así realmente, se ocultó de ellos porque lo que viene a continuación en este capítulo pues es una síntesis de la actitud que siempre habían mantenido los judíos frente a la enseñanza y la persona del Señor, y por último pues unas palabras de juicio como consecuencia de eso. Y ahí termina. Bueno, de hecho aquí en este versículo termina su ministerio público, porque luego viene todos estos capítulos 13, 14, 15, 16 y 17, esa enseñanza privada a los discípulos en el aposento alto, en el huerto de Getsemaní. Capítulo 18, el arresto y la crucifixión. Esto es lo último. Cuando dice se ocultó de ellos, es que realmente estaba terminando, la luz se iba de ellos. Son palabras sin duda muy solemnes que nos recuerdan que las oportunidades espirituales se terminan y hay veces que ya nunca más van a volver. Dios retira su gracia, fíjense bien lo que estoy diciendo, que creo que es lo que se desprende de este pasaje. Dios retira su gracia a aquellos que de manera obstinada, una y otra vez, la rechazan. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que el trono de la gracia de Dios es sustituido por el trono del juicio de Dios.
Se acaban las oportunidades de ir a Cristo y disfrutar de su gracia y de su perdón. Y llegan a cambio el momento en que tendremos que escuchar el dictamen final, la condenación final de Dios. Apartaos de mí, nunca os conocí. Y eso es sin duda muy triste. Oportunidades que se pasan, que no vuelven. Siempre lo digo, y déjenme que lo vuelva a repetir, esas personas que constantemente están pensando, jóvenes por ejemplo, bueno, tengo mucho tiempo, ya lo decidiré. No, las oportunidades se pasan. Porque puede que no llegue ese momento para nosotros, porque nuestra vida es muy frágil, hoy estamos, pero mañana no. O porque el Señor ya nos quite eso, porque nuestro corazón se haya endurecido también. Hay tantas posibilidades. Por lo tanto, queda como decía el Señor, hoy es el día de salvación. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como tantas veces hicieron en el desierto los israelitas. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de rendirse a Cristo. Si no lo han hecho todavía, hoy es el día de confiar en Él y ser librados del poder de Satanás y disfrutar de esa seguridad eterna que nos ofrece su salvación y su palabra, sabiendo que un día estaremos con Él en la gloria. Pues no dejen pasar esta oportunidad, porque es importante. Gracias por habernos acompañado en este tiempo. Que el Señor les bendiga muy ricamente.